De esta manera tenemos 2 tazas más parecidas posibles, así con la cantidad que quieran y les van a salir muy parejitas. Tengan en cuenta esto que les comenté en el video y les van a quedar divinas. Buenas, ¿cómo andan? Hoy les quiero mostrar cómo hacer una taza con técnica de pellizco. Pero esta vez voy a hacer 2 y quiero que me queden lo más parecidas posibles. Entonces, para eso lo que tienen que hacer en primer lugar es cortar un trozo de pasta. ¿Sí? Esta pasta ya está amasada. Yo con esta pasta voy a hacer mi primer taza. Entonces, lo que voy a hacer es pesar la pasta que voy a utilizar. En este caso son 800 gramos. ¿Sí? Me va a quedar una taza bastante grande, así que le voy a sacar un poquito. Bien. 550 gramos de pasta, y para hacer una taza igual o similar necesito pesar la misma cantidad, ¿sí? Peso, quito un poquito el sobrante, exactamente ahí, 551. Voy a guardar esto, guardé lo que sobraba para que no se seque, y lo que voy a hacer con estos 2 trozos es hacer mi pelota o pella, ¿sí? Para eso yo ya las amasé como les decía, pero con la palma de la mano van a ir haciendo golpecitos a modo de ir redondeando este trozo de pasta que tenemos. La mano ahí bien redondeada, vamos golpeando. La voy girando, que quede lo más redonda posible, ¿sí? Esto mismo van a hacer si quieren replicar cualquier pieza, es decir, si quieren hacer 4 tazas iguales o 5 platos o lo que fuere. Siempre antes van a pesar la cantidad para después, cuando lo tengan que repetir, ya directamente arrancar desde la misma cantidad de pasta, ¿sí? Ahí se aseguran que las piezas le van a quedar bastante similares. Tengo mi primer pella, la voy a guardar en esta bolsa para que no se seque, porque la voy a usar después. Voy con esta otra. Siempre tengan en cuenta que lo ideal es hacer las piezas en el mismo día. Por ejemplo, yo quiero hacer hoy 2 tazas, lo ideal sería que las haga hoy. Pero si por alguna razón no pueden hacerlas el mismo día, siempre acuérdense de anotar la cantidad de pasta que usan para saber desde dónde partir y además para después tener referencias en el caso de que, por ejemplo, en algún momento quieran vender una taza, saber los costos, ¿sí? Siempre está bueno anotar cuánto material usan para cada pieza. Bien, una vez que tengo mi pella ya bien redondita, yo lo que hago es sobre la mesa marcar la base de lo que va a ser mi taza en este caso, y después con el dedo gordo lo más recto posible. Por ejemplo, yo con el dedo de la mano derecha voy a hacer un agujero y con la mano izquierda voy a sostener, ¿sí? Inserto el dedo bien en el centro, lo más parejo posible, tratando de dejar un dedo de base. Siempre contengan de este lado para que no se abra. Y lo que vamos a comenzar a hacer con los dedos en forma de pinza es ir pellizcando justamente desde la parte más baja hasta arriba, ¿sí? Vamos a comenzar primero por abajo, dedo gordo en el medio, los otros dedos de afuera haciendo pared, y vamos a ir pellizcando de a poco a medida que vamos girando nuestra pella, tratando de ejercer la misma presión pareja en toda la circunferencia de la pieza, ¿sí? Primero lo hacemos de abajo, pellizcamos, giramos, pellizcamos y giramos. Siempre en esta parte es donde más se suele acumular pasta, entonces desde ahí es donde vamos a ir quitando la mayor cantidad de pasta posible. Si nosotros contenemos bien con esta parte de la mano haciendo la pared, la pasta inevitablemente va a subir, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso a la hora de ir dando altura a su pieza. Ven que yo por el momento solamente pellizqué la parte de abajo, o sea, es decir, esta parte de acá, ¿sí? Fui haciendo este movimiento solamente en la base a modo de ir levantando en principio la pared. Si se les van haciendo grietas como en este caso, lo que van a hacer siempre antes de continuar es cerrarlas bien para que después no sean más grandes y no podamos ya cerrarlas. Y una vez que se aseguraron de cerrarlas, vamos a continuar con el mismo movimiento en todo el resto de la pieza, ¿sí? Primero la parte de abajo, después vamos más al medio y por último la parte de arriba, siempre todavía utilizando los dedos como contención para que siga subiendo. Lo que les decía de ir tratando de ejercer la misma presión en el resto de la pieza es para que los grosores vayan siendo parejos, ¿sí? Es importante a la hora de construir una pieza que tenga grosores parejos. Continúo con la parte de arriba, pellizco y voy girando hasta darle la altura que yo quiero. Siempre tengan en cuenta que la pasta reduce en un 10% más o menos, al menos la que yo uso, ese es el porcentaje, así que ténganlo en cuenta a la hora de hacer una pieza, hacerla siempre un poquito más grande. Lo que voy a hacer ahora es con una mano la voy a contener y con el dedo gordo por adentro voy a ir levantando un poco más las paredes o con cualquier dedo el que les quede cómodo. Contengo de afuera y voy subiendo de a poquito la pasta, pero en este caso ya no estoy conteniendo tanto, sino más bien estoy abriéndolo un poquito, quitando material desde esta parte que yo les comentaba, que es de donde más se suele acumular. A medida que voy levantando, voy girando y ahora lo que voy a hacer es contener nuevamente, pero solamente desde la parte de arriba voy a ir empujando hacia el costado para abrir un poquito más la boca de mi pieza. Chequeamos las grietas, las cerramos. Voy a subirlo un poquito más, todavía tengo bastante en esta parte de acá abajo, no en el centro,
para que no nos quede muy fino, sino en la parte curva, que es donde les decía que se acumula. Entonces ahí voy a continuar con este mismo movimiento, levantando mi pared, siempre conteniendo del lado de afuera. Voy a poner acá en una torneta para ir girándola. Si ustedes no tienen, pueden usar un cartoncito para ir girándolo. Contengo, giro y sigo levantando. Primero desde la parte de abajo, voy arrastrando hacia arriba. Cierro nuevamente las grietas. Ven que yo hasta el momento no usé agua. No es necesario en este tipo de técnicas de construcción manual utilizar agua así. Lo que tiene de lindo esta técnica también es que va dejando los rastros del pellejo que vamos haciendo. Entonces podés dejarlos así, que es como una manera súper rústica de hacer la pieza y queda divina. Y si no, después podés alisarlo todo eso con lama. Eso es a gusto personal, pero tenéis las dos opciones. Vamos chequeando siempre que en toda la pieza el grosor sea lo más parejo posible. Yo tengo acá la altura bastante despareja, pero después lo voy a cortar una vez que ya tenga la forma y el tamaño que quiero. ¿Sí? Eso es lo último que hago. Levanto un poquito más. Y lo que voy a hacer ahora es dejar esta con esta forma que le di hasta el momento. Y voy a comenzar con la otra. Voy a hacer igual. Voy a hacer la base. Chequeo que esté similar. Como para partir más o menos desde el mismo lugar. Voy a hacer el agujero en el centro y empiezo a pellizcar nuevamente. Desde abajo, primero para levantar un poco, siempre ejerciendo la misma presión. Esta es una técnica que al principio cuesta un poco. En mi taller, mis alumnas se niegan bastante al principio, pero la verdad que una vez que le enganchás como la mano, si siguen estos tips que les estoy dando, creo que van a ir bien, pero es súper linda. Así que pruébenla y anímense, que al principio por ahí es un poco complicada, pero después es muy linda de hacer, es súper terapéutica. Bien, continúo. Vamos usando siempre como referencia la que ya hicimos. Primero fuimos subiendo y después empezamos a abrirle un poco la boca. Voy cerrando las grietas, levanto de esta manera. Ahora con este movimiento, como habíamos hecho antes, arrastrando desde esta curva hacia arriba, ejerciendo presión pareja. Si van a hacer más de 2 tazas, una cantidad como más grande, por ahí en vez de guardarlo en bolsita como lo guardé yo, pueden dejarla en un trapito húmedo como para que se mantenga bien fresca. Más que nada porque van a ir tardando más, así la tienen lista a la hora de querer usarla. Con esta cantidad que habíamos usado, que eran 550 gramos, les va a quedar una tacita tipo tamaño taza de té, pero si quieren, por ejemplo, más un tazón, ya con 650 o 700 gramos, pueden hacer una taza bastante más grande y obviamente con menos, algo más pequeño, como tipo un pocillo por ahí con 250 gramos, por ahí va bien. También depende de qué grosor quieran darle a la pieza. A mí me gustan más bien finas, pero eso también es un poco a gusto. Ven cómo yo con esta mano voy generando ese muro de contención que les decía, porque si por ejemplo ustedes van haciendo así sin tener la mano del otro lado o los dedos que contengan, lo mismo cuando trabajo de afuera. Yo cuando estoy trabajando acá afuera contengo de adentro, porque si no se les va a empezar a deformar mucho la pieza y les van a quedar los grosores muy distintos. Entonces siempre es importante que desde donde estén trabajando, del otro lado, sea dentro de afuera, esté la mano como contención. Yo lo que estoy haciendo acá es ir cerrando grietitas que se me fueron haciendo. Ejerzo bastante presión a la hora de cerrarlas para que queden bien. Yo acá más o menos tengo las 2 tazas similares, pero lo que voy a hacer ahora es con esta espátula de madera ir acomodándole un poquito la forma, ¿sí? Van a ir golpeando de a poquito la taza desde la parte de abajo, pero siempre sosteniéndola como para que vaya subiendo la pasta, ¿sí? Vaya quedando bien parejito. Una vez que paleteé un poquito la base, voy con la parte de arriba y lo mismo con la otra. Ahora también depende de ustedes qué tan idénticas quieran que les queden las tazas o las piezas en general. Yo siempre tiendo más a querer que me queden lo más iguales posibles, entonces como que requiere también bastante más tiempo como para ir prolijándolas, pero si ustedes les gusta que queden como más disparejas o similares, nada, por ahí necesitan un poco menos de tiempo para ir emprolijándolas. Voy con un poquito más acá. Y lo que voy a hacer ahora, como les decía, a mí me gusta que queden bien lisitas de afuera y de adentro también. Con una lama bien dobladita voy a ir alisando bien de afuera toda la pieza. Como ven, contengo de adentro, paso la lama. Contengo de adentro y paso la lama. De adentro lo mismo. Voy a contener y voy a ir arrastrando la lama para emprolijar, utilizando la parte curva. De esta manera también lo que podemos ir haciendo con la lama es ir emprolijando los grosores. La voy a dar vuelta, todavía no la corté,
pero primero la quiero prolijar. Voy a alisar ahí. Y lo que voy a hacer ahora es hacerle el junquillo. El junquillo es la base en la que apoyo la pieza, digamos. Y esa parte va en el horno sin esmalte. Esto nos permite apoyar la pieza sin usar pinches, ¿sí? Lo que voy a hacer es marcarme un borde y voy a quitar el centro de este borde que marqué. Para eso necesitamos que la pieza no quede tan fina. En el caso de que les haya quedado muy finita, pueden agregarle un choricito en el borde, ¿sí? Y voy a comenzar a quitar material a modo de dejar el borde más levantadito. Esto que van sacando, guárdenlo así no se les seca. Y después con la parte de atrás de la lama o con alguna herramienta que tengan que sea como cuadradita, emprolijan. Continúo ahí emprolijando, ahora un poquito más el borde. Vuelvo a dar vuelta, emparejo un poquito la forma, que cuando la das vuelta puede ser que se pierda un poquito. Si por ejemplo ustedes al tocar se dan cuenta de que su pieza está muy gruesa, pueden con un devastador quitar un poquito de material. De esta manera contienen bien y van retirando el excedente a modo de ir afinándola un poco, siempre conteniendo y chequeando que quede bien pareja. Voy a dejar esta por un lado. Nuevamente voy a emprolijar esta otra con la lama o tarjeta plástica, lo que tengan. O sea, tarjeta plástica me refiero a alguna tarjeta de crédito que ya no usen, la sube, cualquiera que tengan que no les sirva. De adentro. Ven que yo voy, primero hago una, hago la otra, emprolijo una, emprolijo la otra, como que las voy haciendo de apartes para que me vayan quedando lo más parecidas posibles. Pero bueno, de todas maneras, si, como les decía, si no las pueden hacer el mismo día, pesen la pasta y traten, aunque sea, de mantenerlas un poco más de tiempo frescas, bien envueltas, para poder ir chequeando el tamaño. Más que nada porque, como les decía, se van achicando a medida que se van secando, entonces una vez que se achican por ahí pierden un poco la noción del tamaño que va teniendo, ¿sí? Lo elijo de acá, le hago el junquillo también, chequeo que esté bien de grosor, marco un poquito y comienzo a devastar. Emprolijo con la lama o herramienta que tengan. La agarro para contener un poco de adentro, para emprolijar un poco más y aliso otra vez el borde. Una vez más de adentro, la centro bien para chequear que me haya quedado bien parejita y vamos a ver si están parecidas en cuanto a tamaño y forma. Yo creo que sí, están bastante parecidas. Lo que voy a hacer ahora es cortarlas. Lo que voy a tener que hacer es agarrar la parte más baja de una de las dos, que en este caso creo que sería esta. La voy a marcar, agarro la lama o una reglita, lo que tengan, más o menos. Centro primero una, agarro la marquita de referencia que marqué recién. Y lo que voy a hacer es marcar primero, ¿sí? Para eso voy a usar la trincheta. Voy a posicionar mi pieza, en este caso la taza, bien en el centro de la torneta. Si no tienen torneta, acuérdense que con un cartoncito pueden hacerlo también. Voy a tener un apoyo sobre la mesa y el otro sobre la torneta. Voy a posicionar la trincheta bien paralela a la pieza y voy a tratar de dejar la mano lo más quieta posible. Voy a ir girando de a poco la torneta. Voy a ir primero marcando hasta que los dos extremos se encuentren, ¿sí? Una vez que se encuentran, yo ya sé que lo que voy a cortar va a estar parejo. Entonces, una vez que marqué, ingreso con la trincheta en diagonal y empiezo a cortar, siempre conteniendo con la mano lo más cerquita de la trincheta posible para ir controlando que el corte sea parejo. Ahora cuando te saque esto se van a dar cuenta de que no está tan parejo el grosor. Está bastante parejo, pero está un poco grueso, así que lo que voy a hacer es afinarlo después. La voy a dejar por un lado, pero antes voy a marcar esta. Marco con esta otra taza la altura, posicioné bien en el centro y comienzo a marcar esta también. Bien, ahí marqué, corto y acá tenemos las dos tazas de la misma altura o similar. Y voy a afinar un poquito, como les decía, con el devastador. Voy a contener y voy a ir quitándole un poquito de grosor. Voy a ir arrastrando de a poco para ir sacando cantidad. Acá sí contengan bien para que no se les deforme la pieza que ya tienen. Yo emprolijo nuevamente con lama. A mí la boca me gusta que sea bien fina porque me resulta bastante más incómodo a la hora de usar la pieza. Pero si les da inseguridad pueden hacerla un poquito más gruesa. Estas rebarbitas se las podemos sacar después, una vez que esté un poquito más firme. Así que la voy a dejar ya por un lado. Voy a afinar esta y lo que vamos a hacer ahora es el asa. Una vez que afino, hago el asa y es lo último que faltaría al terminar nuestra taza.
La dejo por un lado. Voy a amasar estos pedacitos de pasta que fui sacando que están bastante frescos todavía y voy a hacer el asa. Recién ahora me fui a buscar un bolsito con agua porque recién ahora voy a aportarle un poquito de humedad a la pasta para hacer el asa, porque voy a hacer un choricito y siempre a la hora de hacer choricitos es recomendable aportarle un poquito de humedad porque se tienden a agrietar muy rápido. Entonces lo que voy a hacer es, una vez que la amasé, ir de a poquito apretando la pasta desde el centro hacia afuera, chequeando que no quede aire, y voy a humedecer un poquito mi mesa. Mi mesa está entelada, si no pueden usar un lienzo, y voy a ir rodando de a poquito la pasta desde el centro hacia afuera sin aplastar, sino ir girando, ejerciendo presión pareja para que se vaya haciendo un rollito y no se achate, ¿sí? Voy desde el centro hacia afuera. Voy a ayudar un poquito con la esponja, muy escurrida. Voy a estirarlo un poquito más. Voy a cortar los extremos, bastante gruesita, así que la voy a afinar un poco más. Y a mí me gusta que sean más chatitas, entonces lo que voy a hacer es con la esponja ir achatándola de a poquito, o con la mano, ejerciendo presión pareja. Voy a cortar el choricito a la mitad, más o menos, para hacer el primer asa. Para ayudarme a dar la forma voy a usar esponja, voy a contener de un lado y voy a ir de a poquito con la esponjita dándole la forma que yo quiero. Yo en este caso voy a hacer un asa convencional, que es tipo como un signo de pregunta. Voy a chequear más o menos el tamaño. Voy a quitarle toda esta parte porque es mucho. Y le voy a dar la forma. En esta partecita de acá abajo la voy a achatar un poquito porque es lo que va a ir pegado en esta parte. O incluso lo que pueden hacer es cortarlo en diagonal para que apoye bien. Y está bien rectita. Y ahora con el otro pedacito voy a copiarle la forma. Apoyo arriba, corto el mismo largo y el mismo cortecito en diagonal. Bien, una vez que tengo mis dos asas, voy a dejar una ahí apoyadita con la forma. Voy a posicionar mi taza en el bordecito de la torneta para tenerla más cómoda y voy a presentar el asa, ¿sí? Se ayudan con esponjita para que no se les empiece a agrietar. Si ven una grietita, ciérrenla bien antes que se abra. Posiciono, marco ahí la forma. Chequeo que esté bien parejita, bien centrada. Marco dónde va a ir posicionada. Y voy a hacer textura. Tengo esta lamita dentada que ya tiene los dientitos. Si no, con un cuchillito de cocina o con la misma trincheta lo pueden hacer también. Genero textura también en el asa, en los dos extremos. Y voy a agregar un poquito de barbotina. Le agrego un poquito acá y un poco acá. Vuelvo a apoyar primero la parte de arriba, sosteniendo bien de adentro, después la parte de abajo, y antes de hacer presión para pegarla, chequeo que esté bien parejita. Una vez que chequeamos que esté ok, empezamos a hacer presión, primero desde abajo, conteniendo bien de adentro, después desde arriba, y lo que voy a comenzar a hacer es ir pegando bien el asa. Para eso voy a utilizar alguna herramienta y voy a ir arrastrando de un lado hacia el otro el material de la taza, del asa, perdón, hacia la taza. De adentro van a hacer lo mismo, ¿sí? Van a agarrar desde acá y van a arrastrar desde adentro hacia la taza, y en la parte de arriba igual. Arrastro hacia abajo, pego desde los costados, arriba, hasta que doy toda la vueltita. Si ustedes quieren, le pueden agregar un choricito para reforzar la unión. Yo no agrego choricitos, pero si ustedes se sienten más seguros, lo pueden hacer siempre y cuando primero vayan unidos, ¿sí? Y por último, para emprolijar el asa, estos pincelitos que son bien duros, lo humedezco y empiezo a alisar, arrastrando. Voy emprolijando y a la vez, al ser duro, va también como unificando bien la unión. Humedezco, lo seco, lo mismo de arriba. Siempre conteniendo, voy emprolijando bien. Bien, ahora sí, por último, esponja muy escurrida, así como estaba, aliso un poquito mi pieza sin aportarle humedad. Por eso bien escurrida la esponjita. Emprolijo el borde. Y si ustedes ven que, por ejemplo, se tiende a caer el asa, lo que pueden hacer es dejarle algo ahí para que se seque más parejita y no caiga el asa, ¿sí? Se mantenga bien el asa bien pareja. Voy con la otra, lo mismo, marco de los dos lados, texturo, barbotina. Bueno, acá se lo agrega el asa, antes a la taza, es lo mismo, pueden hacerlo donde quieran. Hago presión, chequeo que esté pareja y comienzo a pegar. Arrastro de un lado hacia el otro. Ven que primero a la hora de pegar yo arrastro bastante, no me importa que quede prolijo ni nada. Lo que más me importa es que quede bien pegada, así que en principio es eso. Después me ocupo de emprolijarla. Humedezco y emprolijo. Arrastro bien el pincel, ejerciendo presión en la unión. Esponja, humedezco, escurro el agua lo máximo que puedo y emprolijo. Mientras tanto les cuento, si quieren conocer mis 5 tips infalibles para que sus piezas les queden muy prolijitas y se sequen bien y salgan perfectas, en el primer comentario les dejo un link con un video gratuito para que puedan verlas. Bien, y de esta manera tenemos dos tazas lo más parecidas posibles. Ven que fui trabajando a la par una con la otra,
así con la cantidad que quieran y les van a salir muy parejitas. Tengan en cuenta esto que les comenté en el video y les van a quedar divinas. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Cualquier duda, como siempre, me la dejan en comentarios y nos vemos en el próximo video.